Hola, mi nombre es Pablo Vidal, soy vocero de Voces Católicas y los acompañaré estos minutos para conversar un tema que está muy en la agenda en los últimos días, en los últimos meses, que tiene que ver con incorporar la sostenibilidad desde una perspectiva cristiana, desde una perspectiva de la fe. Y eso sin duda en el fondo está marcando la conversación probablemente en sus lugares de trabajo, en donde ustedes ejercen su labor educativa, pero también en sus hogares, en la casa y en todos los rincones del planeta. Por lo tanto, lo que vamos a hablar hoy día es sobre un concepto que la Iglesia está acuñando, que es la ecología integral, y vamos a ir navegando en el fondo por esta ruta para que comprendan bien qué fuerzas, qué razones son las que han impulsado este tema, y quizás más importante aún, cuál debiese ser nuestra disposición, nuestra actitud como cristianos frente a esta materia. Lo primero que quiero contarles es que, y quizás acá me quiero soltar un poquito en la conversación, es que para poder conversar sobre ecología integral, sobre ecoteología, sobre sostenibilidad y fe, me parecía importante que lo hiciéramos quizás aquí mismo, en la naturaleza. Así que los convidé a que me acompañen en un rinconcito acá de mi casa, al lado de un quillay, que es un árbol nativo de la zona central de Chile, para que hagamos este recorrido también en esta vinculación con la creación, que yo creo que es lo que va a marcar un poco el tono de esta clase. Para iniciar esta ruta por la ecología integral y por esta mirada, como dice el Papa Francisco, del cuidado de la casa común, lo primero que me gustaría comentarles es de qué se va a tratar este curso y de qué no se va a tratar. Sobre lo que no se va a tratar voy a comenzar inmediatamente. Probablemente de teología no vamos a hablar. Yo de profesión soy ingeniero, por lo tanto en el fondo es poco quizás lo que pueda aportarle. Pero de lo que sí vamos a hablar es justamente desde la perspectiva de cómo de alguna manera podemos contribuir desde el rincón que nos toque, desde el colegio, desde la casa, desde la profesión, a cuidar nuestra casa común. ¿Por qué hablamos de sostenibilidad o de sustentabilidad? Que son palabras que hoy día en los medios de comunicación aparecen bastante frecuentes y que de alguna manera ocupan la agenda del día a día. Hay varias razones por las cuales en el fondo esto se ha transformado en una materia relevante. Lo primero es que observamos que en nuestra sociedad estamos enfrentando grandes materias y grandes temas en materia económica, social y ambiental. En materia económica, ya vemos cómo las consecuencias del COVID nos ha traído muy fuertemente una contracción que se ha traducido a veces en un aumento en el desempleo, un aumento en el fondo en las restricciones para poder ejercer nuestros propios emprendimientos y con ello en el fondo grandes consecuencias económicas que aquejan a la humanidad. También desde la perspectiva ambiental no estamos exentos y este famoso cambio climático que ha ido como de alguna manera llegando a nuestras vidas ya trae consecuencias en términos de una crisis hídrica que es la que enfrentamos en la zona central del país, pero también a veces en lugares donde se dan extremos de inundaciones y distintas materias. Y en otra perspectiva lo que observamos es que también como sociedad nos empezamos a hacer la pregunta, ¿valdrá la pena tener tanto en nuestras casas? ¿Valdrá la pena el consumismo exacerbado? Y por lo tanto en el fondo nos empezamos también a preguntar de dónde provienen las cosas que estamos consumiendo. Y entonces este cambio de mentalidad hace que finalmente este tema de la sustentabilidad se haga mucho más apremiante. Pero sin ir más lejos, si hablamos de nuestra propia casa común, y ahora los quiero invitar a nuestro país, la verdad es que las cifras son bastante llamativas. Por ejemplo, ustedes sabían que para los próximos años las estimaciones científicas avaladas principalmente por universidades como por ejemplo la Universidad de Chile, indican que en el norte del país va a haber un aumento de 1,5 grados de temperatura en los próximos años y en el sur también va a haber un aumento un poco más moderado de 0,5 grados. Estas cifras que parecen muy bajas, la verdad es que se van a transformar probablemente en catastróficas para efectos de la humanidad y por lo tanto en el fondo ya el cuidado de la casa común se empieza a hacer mucho más latente. De hecho, la casa común se empieza a hacer parte también de este video. Por otro lado, en términos económicos, las cifras tampoco dejan de ser sorprendentes. Por ejemplo, ustedes sabían que la última indicación de la CEPAL mostraba que el 1% del país acumula algo así como el 27% de la riqueza del país. Por tanto, en el fondo observamos un nivel de inequidad más o menos relevante que también nos hace advertir, ¿es nuestra casa común una casa común donde lo social está más o menos en equilibrio para todos? Y si me conecto también con el tema del empleo, ustedes sabían que prácticamente la mitad de los trabajadores en Chile ganan sueldos de 400.000 pesos o mucho menos.
son cifras que en el fondo son reales y por tanto nos hacen un llamado a ver cómo está nuestra casa común. En términos sociales, no deja de ser llamativo. Durante solamente el año 2020, o sea, el año anterior, a consecuencia del COVID, la CEPAL indicó que entraron en situación de pobreza unas 22 millones de personas en Latinoamérica. Por lo tanto, en el fondo, para efectos simples, lo que estamos viendo es cómo el nivel de pobreza empieza a aumentar en nuestra casa común. Y al mismo tiempo, en el fondo, y una de las consecuencias que trajo en nuestra realidad más chilena, es que solamente el año pasado aumentaron en el fondo 80.000 nuevas familias en campamentos, que es una cifra que no se veía desde 1996. Y si a eso le sumamos, por ejemplo, el retraso que tiene en el ingreso de la participación femenina en la agenda global del trabajo y también las grandes tensiones que hay con nuestros hermanos en el fondo migrante, la verdad es que observamos que estamos en un momento donde nuestra casa común podríamos decir que arde. Y por lo tanto, en el fondo, nuestra actitud como cristianos, nuestra disposición debe ser como nunca una disposición activa. La buena noticia es que estos grandes temas que hoy día aquejan a nuestra sociedad, estos temas sociales, económicos y ambientales, trajeron consigo, en el fondo, la instalación de un concepto que es muy importante que lo manejen, porque de alguna manera es el concepto que hoy día la sociedad acuña. Y es en ese escenario donde aparece la definición del desarrollo sostenible. Un desarrollo que no solamente se preocupa de lo económico, sino que es un desarrollo que de lo económico también está en armonía con lo social y con lo ambiental. Y por lo tanto es un desarrollo que mira de manera integral nuestra humanidad. Pero también es un desarrollo que tiene una característica temporal, es un desarrollo que se hace cargo de los desafíos del presente sin comprometer a que las futuras generaciones también sean capaces de poder enfrentar sus propios desafíos. Por lo tanto es un desarrollo que mira el presente y también el futuro. Por lo tanto, en este gran concepto y en este gran paraguas, llamémoslo en el fondo nacional o internacional, el desarrollo sostenible se hace parte de nuestro trabajo. Este desarrollo sostenible ha provocado que varias organizaciones, que distintos actores, ya sea a nivel mundial o a nivel local, empiezan a trabajar justamente con el deseo de alcanzar este desarrollo para nuestra sociedad. Y por lo tanto lo que nosotros observamos es que cada uno de ellos va generando de alguna manera un incentivo para que eso suceda. Podemos observar cómo desde la perspectiva del consumo, hoy día vemos cómo cada uno de nosotros, pero también a nivel global, empezamos a determinar nuestras referencias haciéndonos la pregunta de dónde provienen las cosas, qué impacto ambiental genera cada una de las cosas que vamos comprando. Es cierto que el precio es súper importante, probablemente todos cuando vamos al supermercado vemos el precio, pero cada día más son las personas que nos hacemos la pregunta, ¿por qué es tan barato? Esta ropa que estoy comprando a este nivel, ¿será porque quizás en otra parte del mundo significó, por ejemplo, trabajo infantil o trabajo esclavo? Son las nuevas preguntas que nos hacemos del consumo y que empiezan a cambiar las reglas del juego. También desde la perspectiva del mundo inversor, es súper interesante cómo a veces uno piensa el mundo capitalista, que mira esto solamente desde la perspectiva utilitaria, resultó ser que aquellas organizaciones y empresas que eran más sostenibles, que se preocupaban por el medio ambiente, por las personas, los trabajadores, por la comunidad, resultó ser que además terminan siendo más rentables. Y por lo tanto lo que hoy día se observa, y esto les va a parecer chistoso, pero es real, que son miles de billones de dólares disponibles únicamente para empresas que están, en el fondo, demuestran ser sostenibles. Y por lo tanto eso también nos va observando y nos va permitiendo entender por qué entonces esto se ha vuelto tan importante en la sociedad. Desde la perspectiva del Estado observamos también la preocupación de los gobiernos, también particularmente el nuestro, por ir impulsando, no solamente este gobierno, sino que el Estado de Chile en general, los últimos, 15, 20 años, y cómo se ha ido acelerando la cantidad de leyes que de alguna manera impulsan la preocupación por el medio ambiente, la preocupación por lo laboral, la preocupación por las comunidades, por los trabajadores, por la pyme y por los distintos actores de la sociedad. Y eso también, de alguna manera, nos muestran cómo la sostenibilidad ha ido permeando entonces en ese escenario. Y quizás más importante aún, cómo a nivel internacional los grandes organismos, por ejemplo las Naciones Unidas, han ido impulsando agendas de desarrollo sostenible que hoy día se impulsan. Y particularmente les quiero mostrar una, que es la agenda, se llama la Agenda 2030, de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, en la cual las distintas naciones, estamos hablando de cientos, 200 naciones a nivel global, se pusieron de acuerdo para definir
¿Cuáles son los grandes desafíos sostenibles que tiene la sociedad? La Agenda 2030 ofrece 17 grandes alternativas, que son metas que tenemos que alcanzar en la sociedad para el año 2030 y que abordan temas, por ejemplo, como terminar la pobreza, combatir el hambre, el cuidado del agua, el cambio climático, las condiciones laborales y una que es la que más me gusta, que es el ODS 17, el de las alianzas para poder alcanzar todo lo demás, porque definitivamente si hay algo que ha quedado claro en este escenario es que trabajar solo no nos va a llevar a ningún lado. Y el COVID también de alguna manera ha acelerado el tema de la sostenibilidad. Es bien interesante esto, porque de alguna manera esta gran pandemia, que para muchos y para todos nosotros se ha transformado muchas veces en una situación de dolor, de desesperanza, lo que ha provocado justamente un mayor interés en preocuparnos justamente de estas cuestiones que antes pasaban como medio de lado y que hoy día empiezan a ser centrales. Y observamos, por ejemplo, hoy día grandes preocupaciones como las consecuencias del COVID, que ya las habíamos mencionado en lo económico y lo social, probablemente se van a traducir en que estos niveles de inequidad planetaria se van a acelerar, se van a acrecentar y por lo tanto uno prevé que en el fondo van a haber tensiones en la sociedad que nos van a volver a hacer la pregunta: ¿es esta casa común, es este grupo de personas en el fondo de manera justa, equitativa, como quizás Cristo lo hubiese dicho? También vemos que estos objetivos de desarrollo sostenible se han visto bien tensionados y de alguna manera en el fondo nos vuelven a hacer la pregunta: ¿seremos capaces de alcanzar estas grandes metas sostenibles de aquí al año 2030? O sea, nos quedan 9 años. ¿Será posible que a pesar del COVID lo logremos? Y también vemos cómo también hay un esfuerzo por repensar las economías, repensarlo todo. Es bien interesante, el Banco Mundial o el World Economic Forum ya han planteado hojas de rutas para repensar nuevas formas de desarrollo económico en los países y también a nivel empresarial. Y eso es súper atractivo porque nos vuelven a hacer la pregunta: ¿para qué tanto capital si al final del día en el fondo lo que estamos observando es que esta casa común, este gran planeta en el fondo no lo está aguantando? Y desde la misma óptica observamos cómo los estados están también repensando esta famosa reactivación, pero ya no de cualquier manera. Queremos que los países vuelvan a operar, pero no como era antes, sino desde una perspectiva sostenible, en armonía con las personas, con el medio ambiente y también con el entorno en el cual nos movemos. Y evidentemente entonces en esta gran danza mundial, en este gran baile, como digo, y en este gran puzzle, es evidente que la Iglesia también tenía que hacerse presente. Y la pregunta que nos hacemos: ¿cuál es nuestra disposición entonces como cristianos? ¿Cuál es la posición que tiene la Iglesia frente a este gran desafío del desarrollo sostenible que evidentemente, como les he mostrado, hoy día está trayendo las vistas de prácticamente todos los actores relevantes de la sociedad? Entonces nos hacíamos la pregunta: ¿cuál es el rol que jugará nuestra Iglesia? ¿Cuál es nuestra posición? ¿Tenemos algo que opinar en este gran deseo por alcanzar un desarrollo sostenible? Y definitivamente sí tenemos algo que opinar, porque tenemos ya una referencia en términos de la visión del Evangelio, pero también de la historia de quién podría ser, a mi juicio, hoy día nuestro santo del desarrollo sostenible o el santo de la sostenibilidad. Ya en el 1182, San Francisco de Asís nos hablaba del desarrollo sostenible, un desarrollo donde nos preocupamos por las criaturas, por los distintos animales, la naturaleza, pero sin dejar de lado a las personas, que son justamente el acento clave que plantea un poco la mirada cristiana de este desarrollo sostenible. Finalmente buscamos y queremos que en el fondo cuidar la naturaleza, pero también siempre en armonía con las personas. Y cuando pensamos justamente en cuál es nuestro enfoque desde la sostenibilidad, con un tinte, con un sello cristiano, el Papa Francisco ya nos hizo entonces un recorrido que parte desde la exhortación apostólica Evangelii Gaudium, donde él de alguna manera nos orienta a entender cómo es nuestra relación con Dios. Luego pasa por Laudato Si, donde el Papa Francisco nos invita a hacernos cargo del cuidado de la casa común y por tanto cuidar nuestra relación con el entorno, con la creación. Y finalmente cerrando este ciclo con Fratelli Tutti, donde el Papa Francisco nos vuelve a recordar que si bien es importante la relación con Dios, es importante la relación con el entorno, con la creación, también es importante la relación fraterna entre nosotros, los hermanos. Y por lo tanto, con estos tres grandes documentos, podríamos decir que se construye justamente nuestro sello particular en materia de sostenibilidad y fe.
En la encíclica del Papa Francisco Laudato Si, y aquí me quiero ir profundizando en cada una de ellas, lo que podemos observar específicamente es justamente que se inspira en San Francisco de Asís, y se inspira en este santo justamente por el acento que tiene en el cuidado de la creación, en el cuidado de la naturaleza, en el respeto por esta naturaleza. La encíclica se estructura en tres grandes momentos, donde primero el Papa nos muestra un diagnóstico, que ustedes podrán haber dicho que el diagnóstico que les dije yo era un poco apocalíptico, pero en verdad el del Papa Francisco es bastante más profundo, y que yo invito desde ya a que todos puedan ver, donde el Papa de alguna manera nos advierte que hasta ahora la ciencia nos indica que nos estamos farreando en nuestra casa común, y por lo tanto hace un llamado urgente a hacernos cargo de los grandes desafíos. Luego el Papa Francisco nos anuncia y nos presenta un nuevo enfoque de cristiandad, que él lo llama un enfoque desde la ecología integral, una ecología que uno podría pensar que es netamente ambiental, pero que se hace cargo justamente de las problemáticas sociales, económicas y ambientales e incluso culturales de nuestra humanidad. Y luego el Papa, de manera muy pedagógica, nos invita en esta encíclica a mirar entonces qué podemos hacer al respecto, cómo podemos enfrentar estos grandes desafíos y en concreto qué puedo hacer yo en cada rincón donde voy avanzando. Cuando el Papa hace un diagnóstico nos advierte de grandes cosas, nos advierte por ejemplo de la cultura del descarte, cómo en el fondo como humanidad nos hemos vuelto justamente una sociedad que descarta las cosas concretas, las cosas tangibles, y nos hemos vuelto expertos en desarrollo de basurales en la tierra y en el mar, pero también el descarte de las personas, cómo en el fondo esta desconexión con la realidad nos ha visto de alguna manera desarrollar atrocidades justamente con nuestros hermanos. Y de alguna manera el Papa vuelve a poner el acento que este cuidado de la creación debe ser siempre también en sintonía con nuestros hermanos. También aborda temas como el cambio climático, y a través de la evidencia científica el mismo Papa en el fondo la replica para poder hacernos ver cómo de alguna manera esto que parece tan lejano y que parece que no nos va a tocar nunca podría afectarnos nuestra vida en lo cotidiano. También habla de la biodiversidad, de cómo en el fondo el impacto en el día a día de nuestras decisiones, de la inequidad planetaria y definitivamente en el fondo de la diversidad de opiniones que hoy día engloba nuestra naturaleza y que nos obliga a tener que abrir nuestras puertas y también empezar a interactuar con otros distintos a nosotros para poder de alguna manera construir juntos una casa común. Y entonces, frente a este gran desafío, el Papa nos aborda desde la perspectiva de esta ecología integral, un enfoque, un estilo de vida, diría yo, un estilo de vivir la fe, donde de alguna manera nos invita a que en cada una de nuestras decisiones no solamente miremos justamente el impacto ecológico que puede tener, sino que también el impacto social, el impacto económico y cultural de cada una de ellas. Y por lo tanto es una ecología que nos obliga a mirar el mundo siempre desde estas múltiples ópticas, en el fondo entendiendo que no solamente busquemos solamente una, sino que siempre vamos a estar en esta triple dimensión, económica, social y ambiental. Por lo tanto, en el fondo, cuando el Papa Francisco acuña este concepto de la ecología integral, desde mi perspectiva, no es otra cosa que acuña un concepto de sostenibilidad, un concepto que en el fondo, como ustedes ya lo han visto, aparece en nuestros diarios, aparece en la televisión, aparece en Netflix, aparece en todos lados, y por tanto en el fondo nos vuelve a conectar y nos vuelve a hacer tangible que el Evangelio tiene mucho sentido también en esta nueva necesidad de desarrollo sostenible. La pregunta entonces que nos hacemos frente a todo este escenario, entonces, ¿cuál debiese ser nuestra actitud y nuestra disposición? Y aquí el Papa Francisco nos hace tres grandes llamados. Lo primero es que hay un necesario cambio en los hábitos de vida. Necesitamos cambiar las formas de hacer, cambiar las formas de consumo, cambiar las formas de vida, de hábitos tradicionales. Lo segundo que nos invita el Papa Francisco es a la educación. Una educación basada principalmente en esta nueva conversión. Y lo tercero es justamente lo que acabo de decir, una invitación a lo que él llama la conversión ecológica. Tenemos que volver a convertirnos a la ecología, pero ojo, no a cualquier ecología, a una ecología integral, una ecología económica, una ecología social y una ecología ambiental. En esta conversión ecológica, como decía el Papa Francisco, el Papa nos invita a educar, y ese es el rol que los invitamos a ustedes. Educar en un consumo consciente, educar desde una perspectiva de las acciones cotidianas y que podemos hacer en nuestra casa, en nuestro lugar de trabajo y también en el aula de clases.
desde una perspectiva colaborativa, donde nos tenemos que apoyar mutuamente para poder alcanzar este cuidado de la casa común. Y definitivamente una invitación a la sobriedad, a vivir con menos. Definitivamente no necesitamos tanto y por lo tanto tenemos que hacernos la pregunta, ¿es necesario todo lo que tenemos? Y también desde una óptica de amor fraterno, que de alguna manera el Papa deja entrever lo que será su próxima encíclica, que es Fratelli Tutti, sobre la cual voy a hablar en unos minutos más. El Papa termina Laudato Si haciéndonos también una invitación concreta a mirar esto siempre con tres disposiciones o con tres actitudes. Una, con honestidad. Tenemos que asumir que la evidencia científica nos muestra que nos estamos farreando en la casa común. No demos más la pataleta, no sigamos negando los hechos consumados. El Papa Francisco nos dice, seamos honestos con esto. Ese es el primer paso en el fondo para avanzar. Lo segundo, asumamos la responsabilidad. Nosotros como seres humanos, como criaturas, también somos parte del cuidado de la creación y por lo tanto en el fondo debemos hacernos responsables de ello. Y definitivamente asumir este desafío con valentía. Sabemos que es una cuesta bien alta, sabemos que en el fondo es un desafío bien grande, pero tenemos que vivirlo con valentía, tenemos que ser valientes para enfrentar esto y desde una perspectiva responsable y honesta hacernos cargo del cuidado de la casa común. La verdad es que cuando el Papa de alguna manera nos invita a esto, uno podría haber dicho, listo, está todo escrito en materia de sostenibilidad y nuestro enfoque desde la Iglesia. Pero luego en el año 2020 aparece Fratelli Tutti y nos vuelve un poco a remover el corazón y nos vuelve a plantear no solamente ahora el cuidado de la creación, sino que el cuidado fraterno entre las distintas personas que componemos esta creación, esta gran casa común, como habla el Papa Francisco. En Fratelli Tutti, el inspirador vuelve a ser Francisco de Asís. Y es bien importante porque él pone el acento y dice, Francisco, si bien lo conocemos por ser el santo de los animales, y uno normalmente ve las imágenes de Francisco con los distintos animalitos del bosque, la verdad es que Francisco de Asís profundamente nos motivó a entender que la creación y el ser humano son ambas en el fondo imágenes de Dios. Y por lo tanto nuestra preocupación debe ser con ambos. Con la creación y con el mundo, pero también con nuestros hermanos, especialmente nuestros hermanos menos favorecidos. Al igual que Laudato Si, en Fratelli Tutti el Papa Francisco también hace un diagnóstico y nos hace varias preguntas bien profundas. Y si en Laudato Si el diagnóstico se cargó un poquito hacia los temas ambientales, en Fratelli Tutti nos vuelve a tirar las orejas en relación a cómo estamos llevando la relación entre nosotros los seres humanos. El Papa nos habla justamente de cómo están penetrando distintas ideologías en el planeta, de que si bien somos un planeta más globalizado, parece que esta globalización no nos hizo más fraternos y más bien nos sentimos cada día más solos. Nos habla de justamente cómo tendemos como seres humanos a negar una y otra vez la historia. Nos encanta inventar la rueda una y otra vez. Y el Papa Francisco nos dice, bueno, es tiempo también de aprender sobre lo que hemos vivido en el pasado. Vuelve a poner el acento ahora en el despilfarro de los alimentos, en cómo de alguna manera esta gran cantidad de basura que generamos se traduce en esto que descarta y terminamos descartándonos incluso a nosotros mismos. También habla de los derechos humanos y cómo en el fondo esta sensación de que existen derechos humanos, pero parece que no todos sentimos que son los mismos derechos de unos y de otros. Y por lo tanto el Papa vuelve a poner el acento. Nos habla también un poco del COVID, pero principalmente nos vuelve a hacer una gran invitación. Cómo este desafío planetario se puede traducir en un gran trabajo global en materia de poder trabajar como planeta una mayor fraternidad. Y el Papa Francisco nos vuelve a poner un ejemplo y nos pone ahora el buen samaritano como el ejemplo de la relación fraterna. Un hombre que frente al dolor del prójimo se acerca, se detiene, lo aborda, lo acompaña, lo ayuda y junto con él en el fondo sigue la ruta hacia adelante. El buen samaritano se transforma en el personaje central de Fratelli Tutti y también es nuestro personaje central en nuestra mirada de sostenibilidad desde la óptica de la fe. Porque es un personaje que nos dice que frente a los desafíos del planeta, los desafíos ambientales, económicos y sociales, debemos detenernos, debemos en el fondo mirarlos, debemos levantarlos, debemos cuidarlos y por lo tanto también debemos invertir en eso. Es bien interesante, el samaritano le paga el hospedaje al prójimo, a esta persona afligida. Y eso también nos muestra de que al momento incluso de tocar nuestro bolsillo vamos a tener que mirar entonces esta mirada sostenible, fraterna.
Y el Papa nos plantea un desafío muy grande que se los quiero leer literal. No es posible una opción de vivir, no podemos vivir indiferentes ante el dolor. No podemos dejar que nadie quede a un costado de la vida. Esa es la invitación concreta que nos hace Fratelli Tutti y que calza perfectamente con esta óptica de desarrollo sostenible que queremos mirar. Este buen samaritano tiene distintas variaciones, distintas miradas, pero nos plantea la gran oportunidad de hacernos cargo justamente del desafío de cuidar la casa común y de cuidar de manera fraterna a quienes la componemos. Nos invita a vivir una fraternidad de distintas ópticas, una fraternidad entre las personas, una fraternidad en la política, una fraternidad en la economía. Tenemos que pensar modelos económicos fraternos, que es lo mismo que está pasando en este minuto, para alcanzar la paz también fraternidad, fraternidad entre las religiones y también fraternidad en las naciones. Y esta mirada tan integral también de entender la fraternidad nos vuelve a corroborar que definitivamente el Evangelio y la mirada desde nuestra Iglesia tienen mucho que aportar también en el desarrollo y en alcanzar este desarrollo sostenible. Bueno, y al igual como pueden ver que la naturaleza nos avisa que se está acabando el día y el sol se acaba de esconder, también nuestra clase de hoy sobre sostenibilidad de fe ya empieza a terminar. Hemos navegado por distintos ámbitos. Al principio traté de compartir con ustedes algunas evidencias y algunas situaciones que nos muestran cómo está nuestra casa común. Y luego fuimos viendo cómo la sociedad está buscando, quizás de manera desesperada o de manera comprometida, alcanzar un desarrollo sostenible. Y en este escenario nuestra Iglesia no está exenta. Nosotros también como católicos tenemos una posición y una visión al respecto y una invitación que hacer a los distintos actores de la sociedad. Nos dimos cuenta cómo, desde el ejemplo de San Francisco de Asís, el Papa Francisco, a través de su encíclica Laudato Si y Fratelli Tutti, nos muestran un estilo para vivir esta sostenibilidad o este desarrollo sostenible. Siempre desde una perspectiva de la ecología integral, una ecología económica, una ecología social y una ecología ambiental, y siempre poniendo al centro a la persona. ¿Y con qué estilo? Con la mirada del samaritano, con una mirada fraterna para relacionarnos entre todos los que formamos parte. Pero no quiero terminar este curso sin al menos dejarles una tarea para la casa. Quiero que ustedes se lleven un desafío, que pueden hacer en sus aulas. Y les quiero comentar en el fondo 10 grandes cosas, recomendaciones que creo que como católicos, como cristianos tenemos que empezar a hacer. La primera, definitivamente tenemos que promover la lectura de Laudato Si y Fratelli Tutti. No hay mejor guía para entender nuestro enfoque de desarrollo sostenible que estas dos grandes obras, estas encíclicas, que de alguna manera el Papa Francisco nos ha compartido públicamente en distintos idiomas, en todos los lenguajes, para que justamente podamos hacer. Y no solamente las lean ustedes, sino que también tienen que promoverlas en sus aulas de clase, en sus casas, en sus trabajos. Lo segundo, me quiero ir con cosas bien concretas. Empecemos a mirar este cuidado de la casa común ya desde lo que nos toca. Y desde esa perspectiva tenemos que hacer una invitación concreta a disminuir el consumo que estamos haciendo. Y si vamos a tener que consumir, definitivamente vamos a tener que reciclar. Hagámonos cargo de los desechos, de los desperdicios que vamos generando en la huella. Vamos a tener que apostar por la carbono neutralidad. No hablamos mucho de eso porque no da el tiempo, pero definitivamente tenemos que hacernos cargo también de las emisiones de carbono. Nuestro planeta se está acalorando y ese calor va a traducirse en mayor inclemencia, que finalmente la pagan, adivinen quién, nosotros mismos, las personas, y particularmente nuestros hermanos con menos recursos. Y por lo tanto, en el fondo, es una invitación concreta a hacernos cargo, responsables de ello. Definitivamente el desperdicio de alimentos también va a tener que ser parte de nuestro día a día. Esto de dejar ahí, de darnos el lujo de empezar a dejar cosas para la basura, ya no puede ser. Y por lo tanto nuestra mirada desde la fe también nos va a obligar entonces a mirar esos cambios. Definitivamente vamos a empezar a hacernos la pregunta, ¿a quién le queremos comprar? Y quizás es el momento de hacernos también la pregunta, ¿será importante quizás buscar algún vecino? Algún miembro de nuestra comunidad a cual su emprendimiento yo lo puedo ayudar a través del consumo. Buscar en el fondo causas sociales, hacernos cargo de los problemas sociales de la humanidad también va a ser relevante. Y no estoy hablando de empezar a donar más, sino que aquí es el momento de actuar como el buen samaritano, desde el compromiso concreto de salir al encuentro del prójimo y por lo tanto hacernos cargo. Definitivamente es tiempo de valorar la diversidad. El Papa Francisco nos hace un llamado concreto a que en el fondo esta casa común está compuesta por personas diversas y por lo tanto todas las miradas son parte de nuestra casa común.
Incorporar una mirada en la sostenibilidad va a ser súper importante en nuestras decisiones cotidianas, pero definitivamente hacernos cargo de que más personas se conviertan a esta ecología, como dice el Papa Francisco, es el desafío que les dejamos a ustedes y que con eso en el fondo me gustaría dar un cierre a este curso. Los invito a mirar todo desde la óptica de la ecología integral, es posible hacerlo y desde acá, la naturaleza misma, me despido para que sigan disfrutando de este y de otros cursos de este gran taller de Voces Católicas.